¿Alguna vez te has preguntado cómo los pequeños hábitos pueden cambiar toda tu vida? Paloma, una mujer de 37 años, parece vivir una rutina normal, pero su verdadera fuerza está en sus decisiones financieras silenciosas. Cada pequeño ahorro, cada disciplina diaria, le da paz, seguridad y confianza en sí misma. Esta historia nos muestra que el verdadero éxito no viene de riesgos grandes ni gestos dramáticos, sino de acciones constantes y discretas. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo crear nuevos mundos, nuevos personajes y resultados aún más sorprendentes para ti. Además, YouTube también te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Paloma tenía 37 años y, si alguien la miraba desde fuera, parecía una mujer como tantas otras. Se despertaba temprano, casi siempre antes de que sonara el despertador, no porque fuera especialmente disciplinada, sino porque su cuerpo ya se había acostumbrado a vivir con prisa. Preparaba café en silencio, miraba por la ventana mientras la ciudad empezaba a moverse y pensaba, sin palabras claras, que los días se parecían demasiado unos a otros. No era infeliz, pero tampoco se sentía en paz. Vivía en ese punto extraño donde todo funciona, pero nada emociona. Trabajaba desde hacía años en una empresa donde los números eran parte del día a día. Presupuestos, costes, previsiones. Pasaba horas mirando cifras ajenas, decisiones financieras de otros, proyectos que no le pertenecían. Y, sin embargo, cuando se trataba de su propia vida, del dinero que entraba y salía de su cuenta, Paloma prefería no mirar demasiado. No porque fuera irresponsable, sino porque mirar la hacía sentir incómoda. Como si enfrentarse a esos pequeños detalles fuera aceptar que algo no estaba del todo bien. Cada mes ocurría lo mismo. El salario llegaba, las facturas se iban, y lo que quedaba desaparecía poco a poco, casi sin dejar rastro. Un café aquí, una compra innecesaria allá, una suscripción que no usaba pero nunca cancelaba. No eran grandes errores, no había deudas enormes ni decisiones catastróficas. Solo una suma constante de pequeños descuidos. Y eso era lo más peligroso, nada parecía grave. Paloma creía, como creen muchas personas, que el cambio verdadero llega de golpe. Que algún día aparecería una oportunidad grande, una señal clara, algo que hiciera que todo encajara. Pensaba que la estabilidad, la tranquilidad, incluso la libertad, llegarían con un ascenso, un nuevo trabajo o una decisión valiente tomada en el momento justo. Mientras tanto, se decía a sí misma que estaba bien así, que más adelante se ocuparía de ordenar su vida financiera. Pero los días seguían pasando. Y en el fondo, había una sensación persistente que no se iba. Una mezcla de cansancio y miedo silencioso. Miedo a no estar construyendo nada sólido. Miedo a que, si algo fallaba, no tendría margen para respirar. Miedo a vivir siempre reaccionando, nunca eligiendo. Hubo una noche, aparentemente normal, en la que algo empezó a moverse dentro de ella. No fue un evento dramático. No fue una pérdida, ni una crisis, ni una llamada urgente. Fue algo mucho más simple. Paloma estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono sin pensar demasiado, cuando abrió su cuenta bancaria casi por inercia. Miró el saldo y sintió esa incomodidad familiar. No era bajo, pero tampoco le daba seguridad. Era suficiente para sobrevivir, no para sentirse protegida. En ese momento, recordó una frase que había escuchado hace años, dicha por alguien mayor, alguien que había vivido más de lo que ella había vivido hasta ahora. La tranquilidad no se compra con grandes golpes de suerte, se construye con decisiones pequeñas que casi nadie ve. En su momento, esa frase le pareció bonita, pero lejana. Esa noche, en cambio, le dolió.
Porque entendió que ella llevaba años esperando algo grande, mientras descuidaba todo lo pequeño. Paloma se dio cuenta de que su conflicto no era el dinero en sí. Era la relación que tenía con él. Una relación basada en la evitación, en el luego, en la esperanza de que el futuro se resolviera solo. Y por primera vez, no quiso huir de esa sensación. No quiso distraerse ni convencerse de que no era importante. Se quedó ahí, incómoda, pensando. No tomó una decisión heroica. No hizo un plan perfecto. No prometió cambiar su vida de un día para otro. Lo único que hizo fue algo mucho más humilde. Se preguntó, ¿qué es lo más pequeño que puedo hacer hoy, sin asustarme, sin exigirme demasiado? Y esa pregunta cambió el tono de todo. Al día siguiente, no se levantó distinta. No se sentía más motivada ni más fuerte. Pero hizo algo diferente. Anotó, por primera vez en mucho tiempo, en qué gastaba su dinero. No con juicio, no con culpa. Solo con honestidad. 2 minutos. Nada más. Le sorprendió lo sencillo que fue. Y también le sorprendió darse cuenta de que siempre había pensado que necesitaba fuerza de voluntad, cuando en realidad necesitaba claridad. Ese fue el comienzo del conflicto interno de Paloma. Porque mirar trae responsabilidad. Y responsabilidad trae miedo. Pero también trae poder. Ella empezó a entender que su problema nunca había sido la falta de dinero, sino la falta de presencia. Estaba en su vida, pero no del todo. Estaba en sus rutinas, pero no en sus decisiones. Durante días, esa pequeña acción se repitió. Sin emoción. Sin aplausos. Sin que nadie lo notara. Y aunque aún no había resultados visibles, algo dentro de ella empezó a cambiar. No era alegría. Era algo más silencioso. Una sensación nueva de estar tomando parte en su propia historia. Y sin saberlo todavía, Paloma había dado el primer paso hacia algo que no llega de golpe, pero que transforma para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Paloma siguió con su pequeño ritual financiero, abrir su cuenta, revisar gastos, apartar 45 euros semanales en un fondo que no tocaba para nada excepto para emergencias. Al principio, parecía insignificante, casi inútil, pero algo profundo estaba cambiando en su interior. Cada acción repetida, aunque mínima, le daba una sensación de control que no había sentido antes. En el trabajo, todo seguía igual. La empresa continuaba con sus proyectos y presupuestos, y Paloma seguía siendo la misma profesional competente que siempre había sido. Nadie notaba su cambio, nadie celebraba su disciplina recién adquirida. Pero para ella, cada euro apartado era una victoria silenciosa. No era dinero suficiente para un lujo, pero sí suficiente para recordarle que podía decidir sobre su propia vida financiera. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Paloma vio a un hombre mayor sentado en un banco, alimentando a las palomas. Su rostro reflejaba tranquilidad, una paz que parecía imposible de alcanzar. Por un momento, Paloma se preguntó cómo había llegado a ese punto. Su mente volvió a la frase que años atrás le había marcado: la tranquilidad se construye con decisiones pequeñas que casi nadie ve. Comprendió que este hombre probablemente había vivido toda su vida con esa filosofía, y que eso le daba una fuerza invisible que ni el dinero grande ni los cambios repentinos podían comprar. Ese pensamiento la llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todo el tiempo que había perdido esperando algo grande, y esperanza porque aún tenía la oportunidad de cambiar, aunque fuera paso a paso. La emoción más fuerte no era la ansiedad ni la urgencia, sino una especie de curiosidad silenciosa. ¿Cómo sería su vida si continuaba así, día tras día, sin buscar atajos? La ciudad se despertaba alrededor de ella mientras Paloma regresaba a casa. El tráfico,
Las luces de las tiendas, la gente con prisa, todo parecía un recordatorio de que el mundo continuaba acelerado, pero ella estaba aprendiendo a moverse con paciencia. Esa paciencia no era pasiva, era activa, construida con pequeñas elecciones, con disciplina repetida. En casa, Paloma se sentó a revisar sus notas financieras. Cada gasto registrado, cada euro apartado, cada decisión consciente se sumaba, aunque lentamente. La emoción no venía de un cambio espectacular, sino de la constancia, del simple hecho de actuar. Poco a poco, la ansiedad que había sentido durante años comenzó a disminuir. No era un cambio inmediato ni visible, pero era real y tangible. Una noche, después de acostarse, Paloma reflexionó sobre la diferencia entre intensidad y constancia. Había intentado antes ahorrar grandes sumas de golpe, motivada por la emoción del momento, y había fallado. Esta vez, no se trataba de emoción ni de esfuerzo dramático, se trataba de repetir, aunque fuera poco, todos los días. Cada pequeño paso era como un hilo invisible que tejía la seguridad de su futuro. Al día siguiente, en la oficina, Paloma notó que su perspectiva había cambiado. Antes, cada problema financiero de los proyectos la hacía sentir impotente. Ahora, aunque los números seguían siendo desafiantes, no sentía la misma ansiedad. Sabía que podía aplicar la misma paciencia y constancia que estaba cultivando en su vida personal. La sensación era liberadora. Comprendió que la fuerza no siempre se ve, pero se siente, especialmente cuando se construye con tiempo y repetición. Ese mismo día decidió hablar con un colega sobre su nuevo enfoque. No para presumir, sino para compartir una idea simple: no se necesita un cambio dramático de un día para sentirse en control. Solo se necesita constancia silenciosa. Su colega escuchó atentamente, sin juicio, y eso reforzó en Paloma que este camino, aunque invisible para otros, estaba construyendo algo sólido dentro de ella. Por primera vez, Paloma se permitió imaginar un futuro distinto. No uno lleno de lujos o éxitos instantáneos, sino uno donde tenía control sobre sus decisiones, donde podía enfrentar imprevistos sin miedo, donde el dinero era un aliado y no una fuente de estrés. Esa visión la llenó de un tipo de motivación que no dependía de nadie más, un impulso interno basado en disciplina y cuidado personal. Mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, Paloma miraba por la ventana de su apartamento. Todo seguía igual afuera, pero dentro de ella, algo fundamental había cambiado. No era un cambio visible para los demás, ni un logro espectacular que pudiera contar en voz alta. Era un cambio silencioso, profundo y absolutamente transformador. La constancia, pensó, es la verdadera fuerza, la que no se mide en cifras inmediatas, sino en paz y seguridad a largo plazo. Pasaron los meses, y Paloma comenzó a notar algo que nunca había sentido antes: una calma constante. No era emoción ni euforia, sino una sensación silenciosa de control y claridad. Cada semana, cuando apartaba sus 45 euros, no lo hacía con la expectativa de un milagro, sino con la certeza de que cada pequeño acto estaba construyendo un futuro más seguro. No había aplausos, ni recompensas visibles, pero había algo aún más poderoso: confianza en sí misma. En su trabajo, los retos seguían presentes. Nuevos proyectos requerían presupuestos precisos, y la presión de los clientes siempre estaba latente. Antes, cada pequeño error le provocaba ansiedad y culpa. Ahora, sin embargo, podía tomar distancia y enfrentar los números con una mente más clara. Comprendió que la verdadera preparación no venía de la emoción del momento, sino de la consistencia diaria, de esos hábitos silenciosos que fortalecen incluso cuando nadie los ve. Un día recibió un aviso inesperado: la empresa planeaba una reorganización y algunos puestos podrían desaparecer. Paloma sintió un estremecimiento inicial, un golpe de miedo que antes la habría paralizado. Pero inmediatamente recordó su rutina y sus decisiones consistentes.
Tenía un pequeño colchón financiero, sí, pero sobre todo, tenía la habilidad de gestionar recursos, planificar y mantener la calma. Esa sensación de preparación no se compraba, se construía con paciencia y constancia. Durante la cena, Paloma compartió con su hermano menor lo que había aprendido. Él, siempre más impulsivo y deseoso de resultados rápidos, escuchaba fascinado cómo su hermana encontraba seguridad en lo aparentemente insignificante. Paloma le explicó, no necesitamos hacer gestos enormes para cambiar nuestras vidas. A veces, el cambio real ocurre en silencio, un paso pequeño tras otro, hasta que un día nos damos cuenta de que hemos construido algo sólido. Él asintió, y en sus ojos Paloma vio la chispa de comprensión, una lección que ella misma tardó años en aprender. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Paloma reflexionó sobre la diferencia entre vivir con intensidad y vivir con constancia. La intensidad quema rápido y deja cenizas, la constancia, aunque lenta, deja una estructura firme que sostiene cualquier tormenta. Entendió que su vida financiera nunca se basaría en un solo golpe de suerte o en una decisión heroica. Su riqueza interna, su seguridad, venía de repetir pequeñas acciones sin buscar reconocimiento, de practicar paciencia activa cada día. Su rutina se volvió casi sagrada, revisar gastos, apartar su ahorro semanal, ajustar presupuestos y reflexionar sobre sus decisiones. No importaba si estaba cansada o desmotivada, la acción se convirtió en automática. Había convertido el hábito en una herramienta silenciosa que trabajaba para ella, incluso cuando parecía que nada cambiaba. Cada pequeño euro, cada minuto invertido en planificación, era un ladrillo en la estructura de su tranquilidad futura. Paloma comenzó a notar cambios en su actitud hacia la vida misma. Las decisiones cotidianas dejaron de parecer abrumadoras. El miedo al imprevisto disminuyó. Ahora podía mirar el futuro sin ansiedad, con la sensación de que, aunque no todo dependiera de ella, sí podía controlar su preparación y su reacción. La constancia silenciosa le había dado no solo estabilidad financiera, sino resiliencia emocional. Al mirar atrás, Paloma entendió que los años de espera y dudas no habían sido en vano. Cada error, cada día perdido, había servido para enseñarle el valor de la paciencia, de la repetición consciente, de la humildad en el proceso. La riqueza verdadera, comprendió, no se mide en cifras instantáneas ni en éxitos llamativos, sino en la paz interior que brinda la seguridad construida con cuidado y tiempo. Y así, mientras las luces de la ciudad brillaban en la noche, Paloma se sintió más fuerte que nunca. Su historia no era visible para el mundo exterior, no estaba destinada a titulares ni a aplausos. Era un testimonio silencioso de que la transformación profunda ocurre de manera invisible, un acto tras otro, hasta que la persona se convierte en su propia fortaleza. El siguiente año llegó con desafíos inesperados. La economía local tuvo altibajos, y muchas personas cercanas a Paloma comenzaron a preocuparse por sus finanzas. Amigos y colegas discutían sobre inversiones arriesgadas, métodos rápidos para ganar dinero y oportunidades que no se podían dejar pasar. Paloma los escuchaba, pero ya no sentía la urgencia de antes. Su confianza no venía de la suerte, ni de promesas externas, sino de la consistencia silenciosa que había construido. En el trabajo, un nuevo proyecto requirió un control financiero más riguroso que nunca. Antes, Paloma se habría sentido abrumada, temiendo errores y anticipando críticas. Ahora, sin embargo, su enfoque era distinto. Cada cifra, cada cálculo, cada decisión pequeña que tomaba estaba respaldada por hábitos que había practicado durante meses: revisar cada gasto, apartar su ahorro, analizar riesgos con calma y sin prisas. La presión externa ya no dictaba su estado emocional, su disciplina interna lo hacía. Un día, mientras organizaba las cuentas de un cliente importante, Paloma recordó cómo había comenzado todo.
Apenas 45 euros semanales, un registro simple de gastos, una revisión silenciosa al final del día. Nada espectacular, nada digno de admiración. Y sin embargo, cada una de esas pequeñas acciones había comenzado a crear una estructura invisible, sólida, que la sostenía incluso en situaciones de incertidumbre. Era un poder silencioso que nadie veía, pero que ella sentía en cada decisión y en cada momento de calma. Esa noche, al hablar con su madre por teléfono, Paloma compartió su aprendizaje. La verdadera seguridad no se construye con gestos dramáticos, mamá. Se construye con lo que hacemos día tras día, incluso cuando nadie nos ve. Su madre escuchó en silencio y, aunque no dijo mucho, su tono reflejaba orgullo y comprensión. Paloma se dio cuenta de que estas lecciones eran tan importantes como cualquier logro externo, enseñaban resiliencia, paciencia y sabiduría emocional. En la intimidad de su apartamento, Paloma comenzó a experimentar algo que jamás había sentido: libertad. No era la libertad de gastar sin límite, ni la libertad de depender de la suerte. Era la libertad que viene del control sobre uno mismo y sobre las decisiones propias. Cada euro apartado, cada registro diario, cada revisión silenciosa le daba la certeza de que podía enfrentar cualquier imprevisto. Era una tranquilidad que ningún logro espectacular podría ofrecerle. Con el paso de los meses, la constancia silenciosa comenzó a dar frutos visibles, aunque modestos. Un pequeño ahorro crecía lentamente, una inversión prudente comenzaba a generar retorno. Y la sensación de preparación mental y emocional se fortalecía. Lo más importante no eran los números exactos, sino la transformación interna que Paloma experimentaba: confianza, paciencia y la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Un fin de semana, mientras caminaba por el parque, Paloma observó a una mujer mayor enseñando a sus nietos a cuidar un pequeño huerto. Cada planta crecía lentamente, con cuidado diario, sin prisa. Paloma comprendió que su vida financiera era muy similar. No se trataba de milagros instantáneos, sino de un crecimiento constante y silencioso, invisible para otros pero absolutamente transformador. Esa visión le dio un sentido profundo de propósito y reafirmó su compromiso con sus hábitos diarios. Al final del día, cuando todo parecía igual para el mundo exterior, Paloma cerró su libreta de cuentas, se sentó junto a la ventana y respiró hondo. Ya no había miedo ni ansiedad. Solo gratitud por los pequeños pasos, por los actos invisibles que, sin saberlo, habían construido un cimiento sólido. Su vida no dependía de un golpe de suerte ni de decisiones heroicas, dependía de ella misma, de su constancia, de su disciplina silenciosa. Y eso, más que cualquier riqueza inmediata, le daba verdadera seguridad y paz interior. Paloma sabía que la vida nunca sería completamente predecible. Había días de estrés, noticias económicas negativas y decisiones inesperadas en el trabajo que podrían desestabilizar a cualquiera. Sin embargo, ella había aprendido algo fundamental: la verdadera fuerza no se encuentra en los grandes momentos, sino en la constancia silenciosa que se practica día tras día. Su rutina de revisar gastos, apartar ahorros y reflexionar sobre cada decisión financiera se había convertido en un escudo invisible que la protegía de la ansiedad y la incertidumbre. Una tarde, mientras revisaba su presupuesto mensual, Paloma sonrió al ver cómo pequeñas cantidades acumuladas durante meses habían creado un colchón financiero que le daba tranquilidad. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir emergencias, invertir con prudencia y, sobre todo, sentirse segura. Lo más importante era que este éxito no había dependido de suerte, de riesgos enormes ni de decisiones impulsivas. Había sido producto de disciplina, paciencia y constancia. Esa noche, pensó en cuánto había cambiado en menos de un año. Ya no era la mujer que temía mirar su cuenta bancaria, ahora se sentía dueña de sus decisiones.
Había aprendido que la libertad financiera no se logra con gestos dramáticos, sino con hábitos repetidos, con atención a lo que otros consideran insignificante, con cuidado silencioso y constante. Cada euro apartado, cada minuto invertido en planificación, había construido una base que nadie podía quitarle. Paloma también reflexionó sobre el impacto emocional de sus hábitos. Antes, cualquier contratiempo la habría desestabilizado. Ahora, incluso ante noticias negativas, sentía calma. Su confianza no dependía de resultados inmediatos, sino de la certeza de que estaba actuando de manera correcta y constante. Esa paz interior era más valiosa que cualquier cifra grande en su cuenta bancaria. Había aprendido que la riqueza verdadera no se mide solo en dinero, sino en seguridad, resiliencia y tranquilidad emocional. El aprendizaje más profundo de Paloma fue que la transformación real no ocurre de golpe. No se trata de decisiones heroicas ni de cambios espectaculares, sino de acciones pequeñas repetidas con paciencia. Su historia es la prueba de que el poder de lo invisible, de lo silencioso y constante, puede cambiar vidas. Lo que otros consideran trivial, ella lo había convertido en la base de su estabilidad y felicidad. Al final, Paloma entendió que no necesitaba buscar oportunidades milagrosas ni depender de la suerte. La verdadera prosperidad estaba en lo que hacía todos los días, en los hábitos que nadie veía, en la disciplina silenciosa que construye seguridad, confianza y libertad. Su vida financiera ya no estaba a merced del azar, estaba en sus manos. Y esa fue la lección más importante: la verdadera riqueza se construye en silencio, con paciencia, constancia y amor propio, un pequeño paso tras otro, hasta que un día te das cuenta de que has creado algo sólido y duradero. Y así, Paloma encontró la paz que había buscado durante años, no por suerte, no por dramatismo, sino por la fuerza silenciosa de sus hábitos diarios.